¿Cómo Bien. estás, Agustín? Buenas tardes. Saludos a vos, a toda la gente de la radio y la audiencia. ¿Es cierto esto que de cada tres, dos tienen riesgo de un ataque cardíaco después de haber tenido COVID? Bueno, lo que se sabe hoy en día con esto de la pandemia es que la infección por el virus COVID-19 afecta a todos los órganos, fundamentalmente. Todos los órganos, tanto respiratorios, cardiovascularmente hablando también, neurológicamente también, en piel. Se ha visto distintas reacciones y de diferentes formas se ha representado. En la parte cardiovascular, sí tiene implicancia directa, pero no es tan así como dicen. Tenemos que hacer una salvedad para A que se ver. entienda esto de la infección por COVID y la afectación que tiene a nivel de la parte cardiológica. Que hablamos de poblaciones, ¿sí? Este es un virus, bueno, nuevo, relativamente nuevo, con diferentes cepas, y hablamos de poblaciones que están vacunadas y otras sin vacunas, ¿sí? Recordemos que al inicio de la pandemia no teníamos disponibilidad de vacunas, entonces los estudios que se sacaban o que teníamos evidencia eran de virus, de personas infectadas, y teníamos un tiempo de análisis de la respuesta inmunológica en el corto plazo, y los estudios que están actualmente publicados hacen referencia a esa forma, ¿sí? Poblaciones no vacunadas, poblaciones complejas que han requerido respirador, que han estado internados, y ellos sí tienen mayor riesgo de cardiopatías, por decirlo de alguna forma. También recordemos que el virus fue clásico y conocido por todos, que generaba trombosis, ¿no se acuerdan que hacían tromboembolismo del pulmón? Sí. Bueno, justamente porque esto es una infección generalizada, un proceso inflamatorio generalizado, donde hay liberación de sustancias dentro de la sangre, que son citoquinas y otras cosas, que hacen que haya un proceso inflamatorio generalizado. Y a algunos les afecta más la parte cardiovascular, otro pulmonar y eso. Y algunos tienen trombosis. Y la trombosis, para las personas, para la gente que puede entenderlo, es cuando se te coagula la sangre, por decirlo de alguna forma. Nosotros tenemos en la sangre un sistema de equilibrio entre la coagulación y la anticoagulación. Si no, estaríamos todos tapados la sangre, ¿sí? Entonces vos te cortás un dedo, sangrás entre 2, 3, 4 minutos y tu mismo sistema genera elementos y hacen que dejes de sangrar. Bueno, ese equilibrio es lo que se aumenta cuando está en este proceso inflamatorio y generaba más más trombos, más coágulos, ¿sí? Entonces había más posibilidad de generar un infarto, una ACV, eso sí se vio en los primeros estudios. Ahora tenemos otra realidad, tenemos una población que están vacunadas, donde hay menos mortalidad justamente por las vacunas, menos internaciones, eso a nivel mundial se ha visto en revistas internacionales como JAMA, Lancet o New England, y sí, se sigue viendo justamente que la gente más afectada es la que tiene más de 60 años, que tiene alguna comorbilidad o las que la pasaron muy mal, que requirieron respiradores, ¿sí? O internaciones graves. Ujú. ¿Hola? Sí, te escucho fuerte y claro. Casualmente te iba a consultar esto, ¿no? ¿Cómo se pueden cotejar esos números que dan resultados distintos? Porque el escenario hace 2 años atrás era uno, hace un año atrás era otro, y Exacto. ahora, hace una semana, es distinto, precisamente con el alcance de la vacunación. Entonces, ¿en qué medida estas proyecciones que uno puede ir haciendo también se van modificando o no? Exacto, bueno, todos esos análisis que estás haciendo vos, muy bien, te digo, la mayoría de las personas que tienen acceso a esta información, o uno que lee un estudio que lo saca, por ejemplo, Eric Topol, que es un referente de Estados Unidos, hace esta referencia justamente. Dice que los estudios que han salido al principio no han tenido mucha aplicación, no han tenido, justamente por esto de la pandemia, por el aislamiento. Me imagino, Rodrigo, que la necesidad desde los profesionales de la medicina de estar actualizados permanentemente respecto de los avances que se van haciendo de esta construcción de este conocimiento sobre cómo se comporta el COVID también va mutando permanentemente. Sí, va avanzando permanentemente. Y lo que sí está claro en estos estudios que se vio justamente en pacientes que requirieron internación, se hicieron estudios de resonancias cardíacas, ¿no? De resonancias cardíacas,
y cerca del 70 y pico por ciento, 72% de esos pacientes tenían algún grado de miocardiopatía. Nosotros usamos contraste o realces, que se llaman, para justamente ver eso en las resonancias, y ves que tienen procesos inflamatorios localizados o segmentarios, o sea, parchecitos o a veces generalizados de inflamación del corazón. O sea, muy alto el porcentaje de infección, con mucha repercusión física, o sea, que gente que requirió internación, tienen una alta tasa de compromiso en el corazón, ¿eh? Entonces, este virus nos ha modificado todo, justamente. Y a medida que va avanzando, las poblaciones, justamente, con vacunación y sin vacunación, también van cambiando. Es más, si usted me dice, ¿hay algún estudio que diga, bueno, qué complicación tiene a nivel cardiovascular los que usaron Sputnik o Pfizer o esos en pacientes vacunados? La realidad de las cosas es que no tenemos esa información hoy en día. Ajá. Puede haber algún estudio que lo saca algún laboratorio que por ahí promociona alguna otra vacuna o algo, pero no tenemos puntualmente asociado a cardiología, la parte cardiovascular, si tiene una afectación. Es más, lo que sí se sabe es que el 15% de la población que tuvieron algún grado COVID van a tener alguna complicación. Por eso, Eric Topol de Estados Unidos genera y sugiere y recomienda el post-COVID, un control, una primera evaluación integral del paciente, ¿sí? No solamente de la parte cardiovascular. Hoy nosotros en los consultorios vemos justamente eso. Hemos tenido algunos pacientes que han tenido miocarditis confirmadas, o sea, se inflamó el corazón y se dilató post-COVID, y hasta ahora, por lo menos los pacientes que hemos referenciado en el grupo de la sociedad, algunos han mejorado y otros no, ¿eh? Ajá. Este dato que tiramos recién, Rodrigo, 15% de quienes tuvieron COVID va a tener algún tipo de complicación. 15% de la población va a tener, ¿cuántos vacunados tenemos? 9 millones aproximadamente. Bueno, de esos 15% va a tener algún grado de complicación. La Fundación COVID, Cardiológica Argentina con el doctor Tartaglione, sí. Ese estudio lo ha evidenciado a nivel local, a nivel nacional, por decirlo de alguna forma. Claro. ¿Y las vacunas o el avance sobre las vacunas, en qué medida tienen en consideración también estas derivaciones o estas complicaciones? No estoy diciendo... Y mortalidad. Claro. Yo creo que la colocación de las vacunas lo que ha demostrado justamente es ha disminuido la mortalidad y la internación grave. Eso es una realidad. Y por eso, la indicación de la vacunación y la vacunación completa aún es voluntario, no es obligatorio. Sí. Ahí estaba escuchando lo que decías del pase sanitario, sí, que lo sugieren. Bueno, eso, si lo vemos de la parte sanitaria, epidemiológica, uno entiende el beneficio que tienen las vacunas, pero también entiende la libertad de las personas, porque también está hecho así, justamente, que sea voluntario hasta ahora, ¿no? O sea, usted puede elegir no vacunarse. Yo tengo pacientes que decidieron no vacunarse, que han tenido COVID y han vuelto a tener COVID, algunos lo han pasado bien, otros no tan bien, y uno sabe que en esa población no vacunada las complicaciones son mayores. En parte jugar un poco con el azar. Yo creo que la vacunación es una herramienta importante que tenemos, la única herramienta importante, junto con el distanciamiento y mantener algunas medidas de protocolo, pero la tenemos que utilizar, ¿no? Claro. La tenemos que utilizar. Lo que pasa es que el distanciamiento y el barbijo lo que hacen es evitar el riesgo de contagio, pero la vacuna lo que hace es, aún habiendo contagio, el impacto es menor, digamos, el impacto... Disminuir la mortalidad y otra cosa, se habla habrás escuchado del efecto rebaño, sí. Justamente ahora a nivel mundial se está evaluando de que puede ser que en algunos países europeos o latinoamericanos tengamos vacunación con alta tasa de adherencia y en otros países no, y eso tampoco sirve, porque en esos lugares la población, el virus muta, ¿entiendes? O se adapta, eso se está evaluando. Entonces, ¿cómo favoreces, cómo colaborás? Porque no somos ajenos. El virus, ya lo sabemos todos, es un virus que afectó a todas las poblaciones. No importa estrato social, económico, no importa, región, país, mundo, o sea, nos afectó mundialmente, paró nuestro mundo, y aún así no aprendemos de que tenemos que entender que una estrategia sanitaria integral, universal,
que el país vecino del lado, si no viene con las migraciones que existen, va a tener una mutación. Si no está vacunada esa población, no va a tener el efecto que esperamos, va a tener más mortalidad. Entonces, bueno, justamente entendiendo eso, hoy la Comunidad Europea está solicitando a los países que no tienen alta tasa de vacunación, no porque falten vacunas, por ejemplo, en algunos países de África, la tasa de vacunación es baja. Sí. Y usted me dice que no tienen vacunas. No, sí tienen vacunas. Lo que no tienen es la accesibilidad a la vacuna. ¿Por qué? Porque tienen que viajar distintas distancias, porque los horarios en los que están son diferentes para que puedan acceder, tienen que dejar sus familias, sus chicos solos y se tienen que trasladar caminando 2 kilómetros y volver para la vacuna. Entonces, bueno, esas estrategias se están evaluando a nivel mundial justamente. Claro. Rodrigo, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dispensado de su tiempo. No, muchas gracias por contactarse. Doy una sugerencia a la comunidad, sí. Continuemos, favorezcamos la vacunación, cuidemos nuestras familias. Entiendo por ahí las pautas políticas que empiezan a tomar dimensiones con decisiones generales, pero que afectan a toda nuestra población, pero tratemos de ser críticos y tener sentido común, ¿sí? Si tenemos pautas de alarma, un familiar enfermo, alguien con esas pautas de alarma que ya conocemos todos, o si estuvo en algún contacto estrecho, bueno, acompañarlo, aislarlo, ¿entienden? Y favorecer justamente la vacunación que las tenemos disponibles, justamente aprovechar esa posibilidad hoy, hablar con los que tenemos cerca, que es la forma de colaborar entre todos, ¿sí? Y mejorar nuestra sociedad. Ya lo creo. Que pase una buena jornada, Rodrigo, muy amable. Gracias, un saludo a todos.